Hoy vamos a conocer cómo es que podemos tener una gimnasia para el cerebro. Cómo es que nosotros estamos siempre pensando en ejercitar nuestro cuerpo y en pensar en todo lo que se ve, que es en lo físico, pero tal vez muchas veces dejamos de lado la gimnasia para nuestro cerebro. Hoy vamos a conversar sobre este tema porque se pueden prevenir y tratar enfermedades neurodegenerativas desde un trabajo precisamente desde esa gimnasia cerebral. Es un conjunto de aspectos que hay que revisar, pero hoy los vamos a conversar con Estefanía Lamas. Estefanía es terapeuta neurocognitiva y ella es fundadora de Remind Me, que es un servicio personalizado de salud neurocognitiva. Bienvenida, Estefanía, qué gusto que estés con nosotros. Gracias por invitarme. Cuéntame por qué a ti te interesó empezar a trabajar y a estudiar las terapias neurocognitivas, porque además tú tienes una formación en comunicación, pero luego te vas hacia la especialización en terapias neurocognitivas para adultos mayores. Exactamente. Mira, mi carrera oficial es comunicación audiovisual, me gradué en Navarra y me dediqué a la comunicación y al marketing por años. Sin embargo, ya hace unos años atrás me tocó cuidar a mi papá que se había enfermado, nada que ver de una enfermedad neurodegenerativa, sino fue un tumor cerebral que sí generó en él mucho deterioro a nivel tanto cognitivo como físico, etcétera. Entonces, en esta temporada que cuidé de él, descubrí que mi vocación era por otro lado. Entonces empecé a buscar especializaciones, sigo especializándome porque en esto de la neurociencia uno tiene que continuamente especializarse y a raíz de eso decidí dedicarme a hablar sobre la neurociencia, hacer ejercicios de gimnasia cerebral y específicamente ayudar a familias que tengan personas con Alzheimer, demencias u otras enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo el Parkinson, que necesitan un enfoque terapéutico, enfoque sensorial y guía, ¿no? También para hacer sus vidas más fluidas y tengan calidad de vida. Entonces, por ahí me lancé y claro, es un mundo súper extenso porque, como tú muy bien dijiste, estamos muy enfocados en cuidar nuestro aspecto, en cuidarnos, hacer ejercicio, nuestra piel, porque es como lo que se ve. Sin embargo, dejamos atrás nuestro cerebro. ¿Qué hacemos si nosotros no tenemos bien nuestro cerebro, ¿no? Entonces, por ahí es el camino de la gimnasia cerebral. Creo que cada vez se habla más de esto, ¿no? Cada vez se habla más de cómo cuidar el cerebro porque cada vez escuchamos más de la pérdida de memoria, de cómo el multitasking nos perjudica, cómo también tantos estímulos permanentes hacen que perdamos hábitos de memoria, de búsqueda, de profundidad. Entonces creo que cada vez se habla un poquito más de esto, pero entendamos entonces qué se conoce o qué se entiende como gimnasia cerebral. Exacto, mira, gimnasia cerebral consiste en literalmente ejercicios, pueden ser de memoria, de atención sostenida, de coordinación con nuestras manos. Tenemos más de 18.000 neuroreceptores en nuestras manos que envían mensajes directos a nuestro cerebro continuamente. Entonces es aprovechar esta capacidad que tiene nuestro cuerpo para entrenar el cerebro, ¿no? Ponerlo a trabajar fuera de su zona de confort. Yo siempre digo, esa frase me encanta, siempre digo, o sea, incomoda un poco a tu cerebro, ponle atención a lo que estás haciendo y vas a notar una diferencia. Estas pérdidas de memoria que nos pasan a todos, porque es verdad que nos pasan a todos, están muy relacionados con el piloto automático en el que estamos metidos, ¿no? O sea, yo agarro, me tomo mi café y ni siquiera le paro atención si está frío, está caliente, si me gusta, que si está más dulce, o sea, simplemente agarramos y lo consumimos. O lo mismo que estamos, por ejemplo, paseando en un centro comercial y tocamos telas de la ropa, bueno, simplemente me gusta, no me gusta, pero no te paras a percibir, ¿no?, la textura de estas telas. Esto es hacer algo que es sacar de lo habitual al cerebro, lo pones a pensar un poquito más allá y en eso consiste el neurogym. Lo que pasa es que hay personas que lo necesitan de manera más localizada, ¿no?, estas estimulaciones sensoriales cuando ya tenemos el diagnóstico de una enfermedad, por ejemplo, y para las personas que están sanas y queremos prevenirlo,
hay que empujarte un poquito. A ver, vamos a sentarnos y vamos a hacer estos ejercicios, vamos a coordinar nuestras manos y vamos a poner a trabajar el cerebro. Y también la gimnasia cerebral es una súper buena herramienta para detectar precozmente si algo no va bien, porque también hay ejercicios que deberíamos poder cumplir sin ningún tipo de inconveniente y a lo mejor te lo plantean y dices, oye, no me resulta tan fácil, ¿qué pasa? Entonces, eso nos da un pie para, ok, vamos a avanzar un poquito, vamos a ir por aquí y detectar si es que existe algún riesgo de alguna enfermedad neurodegenerativa que pueda estar latente. Tú dices ejercicios como qué, ¿cuáles son esos ejercicios que permiten entender que hay alguien que tal vez se podría ver que está en la sospecha de tener un diagnóstico? Mira, los relacionados, por ejemplo, con la memoria, con la orientación en tiempo y espacio, son los primeros que se hacen para averiguar si una persona tiene algún deterioro cognitivo importante. Hay algunos test que nosotros realizamos que dicen, ¿no? Hacen unas preguntas concretas que si hay algo que nos preocupa, sale. Y en estos ejercicios se hacen ese tipo de preguntas, ¿no? Esos test, se hacen estos ejercicios de atención sostenida, ejercicios de memoria, ejercicios de lenguaje, de coordinación con nuestras manos. Uno que es, por ejemplo, lo que le llaman el Bitsy Bitsy Araña, que es de los niños. Bueno, este es un ejercicio de gimnasia cerebral que hay personas a las que les resulta súper sencillo, pero hay personas que no son capaces de hacerlo. No significa que al no hacerlo tengas un problema, no, pero hay que trabajar. Entonces, si no eres capaz de hacerlo, hay que trabajar en la coordinación. O sea, coordinación y memoria están hiladas. 100%. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la coordinación de nuestro cerebro hace trabajar los dos hemisferios de nuestro cerebro. Entonces, a la hora que tú trabajas la coordinación, que primero con la mano derecha trabajas el hemisferio izquierdo, con la izquierda trabajas el hemisferio derecho, estás en ese momento poniendo a trabajar a tus neuronas y haces algo que se llama la neurogénesis, que es crear nuevas neuronas y fomentas la plasticidad cerebral. Entonces, todos estos ejercicios son los que ayudan a que tu memoria sea mejor o peor. Entonces, eso es lo chévere. Tú me estás diciendo, por ejemplo, me imagino yo un baterista que tiene como sus múltiples sentidos de coordinación divididos y a la vez integrados. Ellos están trabajando, este músico está trabajando permanentemente su neurogeneración. La neurogénesis continuamente. Tanto el baterista como cualquier músico. La música, tocar instrumentos es un ejercicio cerebral fantástico. De hecho, las personas con Alzheimer es una de las últimas cosas que olvidan. O sea, una persona con Alzheimer puede no reconocer a su familia y sin embargo todavía puede tocar el piano, por ejemplo. Sí, o sea, una persona que está trabajando con sus manos como el músico está continuamente trabajando su cerebro de una forma poco habitual y poco común para lo que el resto del mundo suele hacer, que no toca, por ejemplo. ¿Qué me dices, por ejemplo, de lo que tanto se habla de la práctica de diferentes idiomas? También. Todo lo que sea conocer una actividad nueva, bien sea desarrollar un nuevo idioma o practicar una receta de cocina, sí, todo eso es sacar al cerebro fuera de su zona de confort. ¿Por qué? Porque el idioma que estamos aprendiendo está fuera de nuestro idioma cotidiano. Entonces, lo tienes que forzar. Okay, ¿qué quiere decir esta palabra? Okay, este vocabulario lo necesito. ¿Qué está pasando adentro? A ver, explícame qué está pasando neuronalmente cuando estoy saliendo de mi zona de confort, cuando en lugar de coger la blusa y decir, chao, me la llevo, la compro, o empezar a sentir la textura, o tal vez empezar a aprender un instrumento nuevo. Dime qué está pasando adentro. Mira, me encantaría ahorita poderte enseñar imágenes, pero hay muchísimos estudios que hacen literal eso, ponen a una persona en una resonancia o unas imágenes específicas, en un escaneo, y los ponen a tocar un instrumento o a aprender o a desarrollar ciertas palabras o a hacer cualquier actividad y empiezan literal a iluminarse las conexiones sinápticas que son la comunicación entre las neuronas. Es impresionante, o sea, el cerebro cómo se pone a trabajar y cuando no, se ve clarito cómo esa zona no se ilumina. Entonces, ahí está, o sea, físicamente se podría ver si lo escaneamos, como tú dijiste, se podría perfectamente ver. Y luego, cotidianamente también se ve, porque hoy te cuesta un poco, pero mañana te cuesta un poco menos. Eso es automático. Entonces ahí ya hay que empezar a salir de la zona de confort 100%. Más, porque ya tu cerebro se acostumbró a ese ejercicio. Claro, como ahora estamos en una era en la que las rutinas nos funcionan,
yo es lo que recomiendo. Ok, incluye en tu rutina de la mañana un poco de gimnasia cerebral y otro poquito en la noche. ¿Cómo qué? Lavarse los dientes con la otra mano. Exactamente. Que siempre te lo dicen. Por ejemplo, lávate las manos con la mano izquierda, si es que eres derecha, o sea, con la mano Los contraria dientes con la dominante. otra mano, sí. Eso es. ¿Por qué? Porque ya no lo vas a hacer en piloto automático. O sea, ya tú vas a pararte en ese momento y vas a decir, ok, ¿cuál es el movimiento que requiero hacer para llegar a toda mi dentadura? Ahí estamos trabajando el cerebro de una forma diferente. O, por ejemplo, bueno, los ejercicios manuales que te mencioné, el de bits y bits y araña, los golpes en las mesas, todo lo que sea coordinación, hazlo 5 minutos en la mañana, 5 minutos en la noche. Vas a notar una diferencia. Cuando vayas a recordar el nombre de una persona que te acaban de presentar, ok, haz conciencia. Sí, haz conciencia. O sea, repite la palabra, el nombre que te están diciendo, asocia el nombre a algo que te lo recuerde y trabaja un poquito, pero ya estamos como, bueno, lo anoto, ya no ponemos atención. Claro. Entonces ya dejamos que el cerebro se haga cómodo. El cerebro es un órgano cómodo, hay que trabajarlo. Hablemos entonces de esta gimnasia cerebral para las enfermedades neurodegenerativas más comunes y a las que más también les tenemos miedo, como por ejemplo el Alzheimer. ¿Cómo una persona que está en ese camino del Alzheimer o que ya tiene su diagnóstico puede mejorar o qué mejora con estas terapias? Claro, mira, por desgracia en este momento no hay una cura para esa enfermedad, ¿verdad? O sea, está la ciencia trabajando en ello, pero de momento no existe una cura para el Alzheimer. Una vez que se diagnostica el Alzheimer, lo que podemos hacer es bajarle las revoluciones a la enfermedad y hacer que avance lentamente, más lentamente. El problema es que cuando ya empiezan a dar síntomas, eso quiere decir que tenemos 20 años trabajando. Es una enfermedad que se desarrolla muy lentamente, sin síntomas. Claro. Entonces, cuando empiezan a aparecer estos olvidos, cuando empiezan a aparecer esta desorientación, ya existe una atrofia cerebral más marcada que ya no es reversible. Entonces, existe tratamiento farmacológico, por supuesto, existe, toda nuestra terapia que ayuda a eso, a que la persona pierda más lentamente su independencia, que pueda continuar con sus tareas cotidianas lo más que pueda intentar recordar a sus seres queridos hasta que pueda, pero es algo que no se puede, o sea, no es algo que digo, ok, hacemos esto y curamos, por desgracia, no. Pero definitivamente el cambio de una persona que tiene terapia, que que hace sus ejercicios a diario, o sea, cómo se va ralentizando y cómo también su ánimo cambia, porque se le hacen ejercicios que le den sensación de éxito, sensación de haberlo conseguido, de victoria, y esto para su autoestima es fundamental. Las personas de Alzheimer se empeoran cuando se junta con una depresión, que es muy común al principio, ¿no? Porque la persona empieza a darse cuenta que está perdiendo la memoria, empieza a darse cuenta de que los demás se dan cuenta. Y aquí viene el aislamiento, las personas ya no quieren participar, se callan en las reuniones sociales, ya no quieren salir, entonces ahí empiezan a hacerse más solitarios, empiezan a no participar en las conversaciones, entonces, ¿por qué? Porque esto es muy frecuente en las familias que hay Alzheimer, ¿no? No me acuerdo quién es esta persona, y es mi hermano, por ejemplo. Pero ¿cómo no te vas a acordar de mí si yo soy tu hermano? Pero, claro, en juicio, pero exacto. Ahí la persona entonces se siente obviamente como atacada, juzgada, puesta en evidencia de que le está pasando esto. En evidencia. Pero al mismo tiempo está dejando de tener relaciones interpersonales, lo cual también le genera este movimiento cerebral. Es decir, estás empeorando aún 100%. Más. Entonces, cuando tengo oportunidad de hablar con las familias, que es parte de mis servicios, no solamente atender al paciente, sino dar acompañamiento a cuidadores y familia, yo le digo, o sea, hay que seguir la corriente, ¿ok? Y notificar al profesional. ¿Sabes qué? No se me estaba olvidando de las frutas y ahora no se acuerda de ellas. Ok, pero no hacérselo sentir a ella. Oye, ¿cómo no te vas a acordar que eso es el guineo, por ejemplo? Uh-huh. Porque el que esa persona se están dando cuenta de que me estoy olvidando, va a hacer que no participe, va a hacer que no quiera socializar. Y la soledad es uno de los factores de empeoramiento más destacados de esta enfermedad. O sea, cuando la persona se empieza a aislar, decae, o sea, empeora muchísimo. Entonces, claro, es lo primero que tenemos que trabajar. O sea, ok, vamos a seguir aquí la corriente. Y luego, claro,
el camino está en mantener a esta persona que se pueda seguir arreglando hasta que pueda, que pueda ir al baño sola hasta claro, que sea lo más funcional posible. Que pueda seguir su vida funcional, y luego ya también el trabajo ya se mira más a la familia. Porque llega un momento en el que ya a la persona le da igual no acordarse. Ya deja de sufrir la persona que tenía el Alzheimer, porque ya no se acuerda, sí, o sea, ya no sabe. Entonces, es como ojos que no ven, corazón que no siente, igual. Ya el trabajo es con la familia, porque a la familia le cuesta asumir que esa persona ya no se acuerda, ¿no? Claro, es que es un duelo porque ya la persona, tú no estás para esa persona. Así es. Entonces, es un duelo. Obvio, aunque la persona no lo reconozca, sabe que es familiar esa persona, sobre todo si la trata con cariño, la trata con amor y está presente. A lo mejor no sabe si es hija, nieta, tía, no lo sabe, pero sí sabe que es una persona familiar que la quiere. Entonces, le gusta estar con esa persona, ¿no? Es como verlos ser niños de nuevo. Claro, sienten el afecto, no necesariamente pasa por la razón, pero sí sienten el afecto. Y háblame entonces de la incidencia de la gimnasia cerebral con el Parkinson, que es de todas formas de manifestaciones diferentes. Así es. El Parkinson es una enfermedad también neurodegenerativa, pero que tiene más que ver con la parte motora. Entonces, la gimnasia cerebral ahí está más enfocada en recuperar capacidades motoras, en trabajar. Esto es como cuando una persona pierde una pierna, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Reforzar la otra pierna y el resto del cuerpo para que pueda caminar, así sea con una prótesis, ¿no? Bueno, lo mismo aquí. Aquí se trata de reforzar el resto del cerebro para que sostenga un poco esta parte motriz que está fallando, ¿no? Y también para poder ayudarlo a que no empiecen otras demencias, ¿no? Porque la demencia no siempre está presente siempre está presente en el Alzheimer. De hecho, es un tipo de demencia, pero no el hecho de que una persona tenga demencia tiene Alzheimer o Parkinson. De acuerdo. Entonces, se puede desarrollar. Entonces, hay que proteger el resto del cerebro con esta gimnasia cerebral para que solo nos mantengamos con el diagnóstico del Parkinson y lo vayamos trabajando en concreto con esas deficiencias que tenemos. Bien, si de repente hay alguien que nos escuche y dice, bueno, yo no tengo ningún familiar con Parkinson, tampoco con Alzheimer, pero me gustaría igual saber si sería apropiado para mí hacer gimnasia cerebral. ¿Eso funciona, no funciona? ¿Te parece que es adecuado? O sea, ¿lo deberíamos como incorporar en nuestra vida diaria? 100%. Siempre me preguntan, ¿cuándo debo empezar? O sea, ¿cuándo es la edad para empezar? Y yo le digo, estás tarde, ya tenías que haber empezado. Ayer, o sea, todos debemos hacer gimnasia cerebral. Los niños hacen gimnasia cerebral en la escuela infantil. Luego en la adolescencia ya se pierde y en la adultez también se pierde. Y eso es lo que no debemos permitir. O sea, todos deberíamos integrar ejercicios de gimnasia cerebral de mayor o menor dificultad según vayamos pudiendo en nuestra rutina, porque es fundamental favorecer la neuroplasticidad, es fundamental favorecer la neurogénesis. Ojo, esto no funciona solo si no cubrimos los factores de riesgo. ¿Cuáles son? Pues el descanso, ¿ok? O sea, descansar es importante porque en el momento en el que descansamos, en el que tenemos una higiene del sueño, es en el momento donde nuestras neuronas se depuran, donde nacen otras neuronas nuevas, se desechan las toxinas. O sea, es importante el descanso, fundamental. O sea, no de nada te sirve hacer mucha gimnasia cerebral si no duermes, es lo primero. Luego, lo segundo, cuidar los malos hábitos en el sentido de alcohol, tabaco. O sea, hay infinidad de documentos científicos que, o sea, dicen que el alcohol y el tabaco son realmente dañinos para la salud en todos los sentidos. Y alimentación y ejercicio, o sea, son pilares fundamentales para la salud, ¿no? Porque el ejercicio físico también te hace trabajar esa coordinación de la que nos hablabas, ¿no? Por supuesto. Además que tiene muchísimos efectos positivos en el cuerpo humano y en el autoestima. Entonces, el ejercicio primero con la alimentación, o sea, una vida equilibrada. Tengo una vida equilibrada, hago ejercicio, como bien, duermo bien, voy a integrar la gimnasia cerebral porque de esa forma voy a prevenir mi deterioro cognitivo. Las personas me preguntan, pero ya esta frase, ¿no? Muy típica, es que ya por la edad, ya tiene olvidos por la edad. Esto es error. O sea,
se puede llegar perfectamente, si no aparece una enfermedad neurodegenerativa que no está en nuestras manos, por desgracia, se puede llegar perfectamente a los 90 y tantos años con un cerebro funcional. Sí, totalmente. Lo evidencio dentro de mi familia, se puede. Se puede. Tranquilamente. Solo que hay que trabajar, hay que trabajarlo. Seguro esas personas en tu familia son personas activas, que intentan ser independientes, que hacen sus cosas, seguro. Sí, esa es mi abuela y tiene 95 años y se acuerda de todo y entiende todo y sabe todas las noticias y caminaba de domingo a sábado, de domingo a viernes, todos los días 1 hora diaria. Ahora ya no tanto, pero quiere vivir sola, o sea, es súper independiente y es increíble, decimos cómo puede. Y está completamente lúcida. Entonces sí creo que también hay factores genéticos, puede ser, que hagan que esto... O sea, a ver, con respecto a las enfermedades neurodegenerativas, no hay una, o sea, no es que porque tu padre o tu madre hayan tenido Alzheimer, tú tienes la seguridad de que lo vayas a tener, no. Pero sí es verdad que te juegan más números, o sea, hay algo de componente genético que puede intervenir. La genética afecta en muchos sentidos, sí, pero también nuestra salud está en nuestras manos. Entonces, o sea, tú tienes una buena genética porque tienes a tu abuela que la ves, que está activa y dices, o sea, puedo llegar a ser una persona longeva y funcional. Por lo menos el ejemplo, ¿verdad? No sé si la genética la agarré toda la vida. O sea, tengo un ejemplo de una persona que es longeva y funcional a sus 95 años, perfecto. Puedo llegar a hacerlo porque esos genes corren por mis venas, sí. Pero a lo mejor en tus genes está otra cosa, pero si tú trabajas porque sabes que tienes una buena genética, o eso crees, dices, bueno, yo voy a aprovechar esto y que tengo y voy a hacer mi gimnasia cerebral, voy a alimentarme correctamente, voy a tomar mis suplementos vitamínicos adecuados, etcétera. A lo mejor tú ya vas, o sea, ya tú vas con ese camino y dices, sí voy. Siempre te hacen esa pregunta de, no, yo quiero vivir hasta cuando esté bien. La gente dice hasta cuando esté bien, pero es como cuando al azar, a mí esté bien. Pero tú me estás a mí entregando ya la responsabilidad de mi cerebro, de mi cuerpo, de mi salud. Sí. En Remind Me, así es como se llama. En Remind Me haces esto, haces diagnóstico, haces ejercicios permanentes, la gente va y hace rutinas semanales, diarias. Sí, yo hago, o sea, tengo varios, o sea, intento abarcar lo más que puedo. Lo primero es que hago, para cuando me llega una persona que tiene sospechas, se le hacen los test. Yo no puedo diagnosticar porque esto va de mano con un neurólogo. Esto es importantísimo saberlo. Sí. Yo trabajo con los neurólogos y se le hacen estos test que me dan a mí el pie para decir, ok, hay que hacer imágenes o no, o podemos avanzar. Entonces, luego se hacen terapias semanales, pueden ser 2, 3 veces a la semana, dependiendo de lo que la persona requiera. Si es una persona sana, que tiene una persona joven, alrededor de 50 años, persona sana, ok, se le hace sus ejercicios de gimnasia cerebral, así como va al gimnasio, ok, ahora vienes a la consulta y vas a hacer ejercicios enfocados en tu cerebro. Si la persona si ya está en una etapa de envejecimiento y hay un deterioro cognitivo, se hacen los ejercicios específicos y personalizados para su caso. O sea, no es una persona con Alzheimer, pero sí hay que reforzar ciertos trabajos. Y luego también lo que hacemos es que entreno a los acompañantes, o sea, a las enfermeras, para las personas que no quieren salir de la casa o que no quieren todas las semanas ir a un consultorio. Yo lo que hago es que entreno a las enfermeras, a los acompañantes, para que hagan un acompañamiento en su casa con sentido, no simplemente atenderle que coma cuando tiene que comer, sino que cuando estén sus tiempos libres, que los hagan hacer ejercicios. Súper interesante. Para quienes se conectaron después, estamos conversando con Estefanía Lamas Álvarez. Ella es fundadora de Remind Me, un servicio personalizado de salud neurocognitiva enfocado en el trabajo con adultos y adultos mayores en la prevención y tratamiento de afecciones cerebrales. Remind Me, así es como se llama. Y seguramente habrá personas que querrán decir, bueno, ¿y cómo yo encuentro esto? ¿Dónde lo pueden encontrar? O tal vez, no sé si tienes una página web o algún número donde puedan comunicarse, porque estoy segura que habrá más de un interesado en esta información. Estaré encantada de atenderlos a todos. Yo estoy principalmente en mis redes sociales en Instagram como remindme.es y ahí tengo mis datos de teléfono y contacto directo. Estoy desarrollando una página web
también para poder acercarme a las personas que están más lejos, porque sí hago terapias vía online para los que están fuera, hago también seguimiento online, valoraciones online, y de momento estoy así en redes sociales y pronto RemindMe.es en Instagram. En Instagram, eso Perfecto. Remind Me como recuérdame. Exactamente. Uy, ese nombre. Sí. Sí. Si te digo la verdad, cuando di con el nombre fue bastante diosidente. Fue de un momento a otro que me vino así a la cabeza y dije, este es, y lo plasmé. Sí. Muy bien. Remind Me, el servicio de salud neurocognitiva, y es Estefanía Lamas, quien es terapeuta especializada en prevención y tratamiento de estas condiciones neurodegenerativas a través de sesiones personalizadas para sus pacientes, como nos lo ha explicado hoy. Déjanos, por favor, dos ejercicios para irnos a la casa con esa rutina. Dos o tres. Perfecto. Mira, el primer ejercicio, que es el que también lo tengo en mis redes, por si lo quieren ver en video, es el que hicimos antes, el Bitsy Araña. O sea, dedo pulgar con dedo índice y vamos subiendo. 1, 2, 3, 4, 5. Este es hacerlo alrededor de 50 veces en el día. Lo dividimos de 10 en 10, como podamos. Si nos cuesta mucho, hacemos menos hasta que podamos hacer más. Ese es importante. El segundo, que es muy fácil, parar a tomar en cuenta lo que estamos haciendo. Cuando vayamos a comer, detectar los sabores que estamos comiendo, la temperatura de los alimentos, cómo huelen los alimentos, la estimulación sensorial, olfativa, sensorial gustativa. Eso es un neurogym. El mindful eating. Ajá, exactamente. ¿No? Sí, comer consciente y ver. Y cuando toques cosas, lo mismo, sentirlas con nuestras manos. Eso es un neurogym muy bueno. Intentar escribir con la otra mano también puede funcionar, ¿o no? Sí, porque ese sí es como escribir, un trabajo. Exacto. Eso requiere mucha atención. Sí, ahí también se trabaja bastante. Y quizás precisamente por eso hay gente que decide no hacerlo, porque no se quiere enfrentar a eso de, no sé hacerlo, no me gusta. Podemos empezar con ejercicios haciendo círculos, ¿no? Con la mano derecha, o sea, con la mano dominante y la mano no dominante, y hacerlos a la vez. Eso es un excelente ejercicio de gimnasia cerebral. Y grafomotricidad, que te va a favorecer para que no te olvides de hacer tu firma, que pasa bastante. Sí, claro, seguro. Súper interesante, Estefanía. Gracias por haber venido y compartirnos toda esta información. Gracias a ti por invitarme, encantada de estar aquí.